si sigues hablando de esto, no podemos asegurar que sigas vivo. O sea, realmente, como que el ser humano no tenía la capacidad tecnológica en ese momento para desarrollar esta máquina, pero sabían cómo hacerlo. En cuestión de segundos tú podrías estar en otro lugar del mundo o incluso en el proyecto Pegasus del universo. Que nosotros perfectamente pudiéramos viajar a través del espacio-tiempo como si fuera algo cotidiano Sí. e instantáneo. Y cada visita dice que los detalles cambiaban. La ropa, los gestos, incluso el resultado. Eso llevó al equipo a concluir que el multiverso es real. Vamos a dejarlo claro y establecerlo para el resto del capítulo. Existe un Deep State. Sí. O sea, existe un gobierno oculto. Que vio una pirámide idéntica a las pirámides de Egipto. Idéntica. Y fíjense la profundidad. Agarrar una nave espacial extraterrestre como la de Roswell, agarrarla y no poder comprenderla y encontrar las respuestas en Egipto. ¿Qué onda, menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más, Sí. con una temática que vuelve al canal. Me encanta esa temática. Ay, a mí también. Y creo que a la gente también le gusta muchísimo y por eso estamos seguros que el episodio de hoy va a estar muy interesante. Sobre todo porque el día de hoy traemos este tema, pero con un giro algo distinto. Sí, más oficial, más documentado. Así es. Se dice por ahí que existen diversos proyectos que han estado encaminando a este, digamos que, fenómeno, no sé cómo llamarlo exactamente, pero este tema de los viajes en el tiempo en realidad se ha estudiado científicamente, se ha incluso querido llegar a alguna conclusión y se dice por detrás del gobierno, por detrás de estas lecturas oficiales, que esto ya se ha puesto en práctica. O sea, yo lo que me topé me dejó alucinado porque parece ser que esto ya existe. ¿Y por qué está oculto? No lo sabemos exactamente. Puede que existan algunas respuestas. Eso es lo que vamos a ver en el episodio de hoy. Además de algunos casos concretos sobre estos proyectos secretos que se han dado en torno a los viajes en el tiempo. Así que si te gustan estas temáticas, si quieres que sigamos hablando de esto, deja tu like aquí, suscríbete a este canal y nos puedes seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram y al buen Mike y Mike que está atrás en los controles como MikeGal99 en Instagram, y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, que ya reactivó el Mike, su canal de streams. Para que lo sigan. Hay que reactivar el otro también, Mike. Pronto. El otro pronto. también. El otro Dice también. Mike que lo promete. Muy Puras pronto. promesas el Mike. Pero bueno, este tema la verdad es que antes de que lo trajéramos a la mesa, ya se me estaba antojando por una razón en concreto. Hace algunos episodios hablamos de cuestiones que tenían que ver con Marte, que involucraban ciertos proyectos secretos, como por ejemplo el proyecto Red Son, entre otros proyectos, pero hubo uno en concreto que se va a conectar en este episodio y que me gustó la idea de también traer más completa esta información, más aterrizado. Sé que hay otros proyectos y sé que vamos a hablar de otros también, pero creo que esto es lo que trajo a la idea, el hecho de que saliera este episodio, de hablar de que por qué existen tantas teorías conspirativas de que hubieron proyectos secretos que involucran viajeros en el tiempo, crononautas. Sí, creo que haces alusión al capítulo que grabamos de la visión remota, ¿no? Visión remota, e hicimos uno también de Marte hace mucho tiempo. Sí, y es verdad que es abrumadora la cantidad de proyectos secretos que manejó Estados Unidos en esos tiempos, ¿verdad? Sí, muchísimos. Durante esta Guerra Fría, pues bueno, hubo muchísima competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos para el poderío del planeta, ¿no? Parecía ser que el que llegara primero a la Luna no era suficiente. Había muchas más cosas en juego. Y creo que hablar del tiempo como tal y de quien descifra el tiempo, pues estaríamos hablando de la persona que literalmente puede decidir el rumbo de la humanidad. Precisamente, fíjate, yo traigo un proyecto que eso
se planteó. Y digo, todavía no voy a empezar con ese proyecto porque yo estoy mucho más interesado en las cosas que me estabas platicando antes de empezar a grabar, ¿eh? Okay. Pero nada más quería dejar eso claro, que el tiempo es para estos países, estas naciones, en ese momento, y no lo dudaría ni tantito que también en estas épocas, el tiempo ha sido considerado como un arma. Sí. Un arma de no nomás de geopolítica, también económica y social. Es una manipulación completa de la sociedad. El hecho de cómo, para dónde se decide el rumbo de eventos históricos concretos, de las anclas históricas que han hecho que el mundo termine donde está el día de hoy. Y digo, es una propuesta sumamente interesante porque el tiempo para todos los demás es un fluido, ¿no? Es un fluido que es inamovible y bueno, que está lejos de nuestro alcance para la manipulación. Sin embargo, pues, según estos proyectos y estos documentos que salieron a la luz, parece ser que no es lo mismo para estos países. El tiempo sí es algo que pueden ellos manipular y alcanzar. Y de hecho, por eso fue toda esta investigación de tanto de ellos y digo, ahora de nosotros. Sí, fíjate que todo empieza a raíz de algo en concreto, pienso yo. Hace ya un tiempo, a raíz del fallecimiento de Nikola Tesla, se empezó a hablar de la posibilidad de que existieron ciertos inventos, ciertas cosas que estuvieron principalmente en los planos, ¿no? En estas cosas que él dejó prácticamente como un legado, pero que termina desapareciendo porque el gobierno de los Estados Unidos termina reteniendo gran parte de la información. Sí, digo, eso es sabido, ¿eh? No es ninguna teoría cuando a Tesla lo destituyen de toda, bueno, subsidio federal y todo, el FBI va a su laboratorio y saquea lo que era la torre de Tesla, pues, ¿no? Su hogar y donde él hacía todos sus experimentos, su laboratorio básicamente. Y se sabe que el FBI extrajo de ahí muchos documentos. ¿Y dónde estará esa información? Pues muchos hablan del famoso Deep State, ¿no? Que es básicamente pues este gobierno que oculta la información, que retiene aquellos proyectos que se llevaron a cabo en ciertas épocas, que también evidencias de ciertos descubrimientos o hallazgos científicos que son peligrosos para la humanidad. Por alguna razón lo hacen y lo han ido haciendo desde hace décadas. Incluso no sabemos exactamente desde hace cuánto tiempo. Podría ser desde el inicio de Estados Unidos tal vez que esto viene pasando. Puede ser. A raíz de esto pues se hablaba de que tal vez existía tecnología de diversos tipos, ¿no? O sea, hablando principalmente de estas cuestiones del tiempo, se hablaba de máquinas del tiempo, evidentemente. Claro, y aparte digo, no es el primer capítulo que hemos hecho tocando el tema de viajes en el tiempo y siempre recalcamos que es un deseo gigante de la humanidad, ¿no? Siempre ha sido una fantasía el poder viajar de futuro a pasado y de pasado a futuro y mover cosas en el tiempo, arrepentimientos, etcétera. Y es algo que, claro que la humanidad de todas las civilizaciones han estado enfocadas en eso, pues. Entonces no es raro que haya habido tanta destinación de recursos a estas investigaciones, pues. Sí, sobre todo porque ya desde Einstein pues se venía pensando que el tiempo podría ser de alguna manera un concepto calculable o cuantificable. Maleable, así como la masa. Sí. Pero realmente el hecho de manipularlo como tal a conveniencia, pues esto viene, no se sabe exactamente dónde viene. O sea, puede ser directamente relacionado con un gobierno. Y eso es lo que se ha pensado durante años, ¿no? Que la tecnología no está al alcance del público en general porque literalmente quien la descubrió, digamos que de alguna manera fue destituido de este hallazgo y fue retenía esta información por un gobierno oculto, un Deep State. Fíjate que ahorita que mencionaste el concepto del Deep State, vamos a dejarlo claro y establecerlo para el resto del capítulo, porque vamos a tomar en cuenta, y no es ninguna teoría de conspiración, ¿eh? O sea, esto sí pasó y están los documentos y se pueden verificar. Existe un Deep State. Sí. O sea, existe un gobierno oculto. Digo, nada más para que sepan, pues. O sea, que no es ninguna conspiración, pues esto sí está pasando. Sí. Pues mira, de los primeros registros que existen acerca de estos supuestos experimentos y todas estas cosas, que si quieres ahorita más adelante hablamos bien del hecho como tal, pero de los que más se menciona son el famoso experimento Filadelfia, que se pasa en 1943.
A raíz de como que empiezan a salir más teorías conspirativas, proyecto Montauk, otros proyectos que estaban alineados con el tema de la manipulación del tiempo, de las realidades, manipulación de líneas temporales. Todo esto ya como que se venía viendo desde hace décadas. Pero lo que me llamó muchísimo la atención es un personaje con el que me encontré en aquel episodio de Marte que hablaba de encuentros que llegó a tener. Pero para platicarte bien todo, la verdad es que me metí un poco más de lleno en cuestión de escuchar realmente lo que decía este señor, no tanto por documentación de otras fuentes, sino que realmente qué dice, ¿no? Desde su propia boca. Exacto. Este señor es Andrew Basiago. Andrew Basiago, te voy a ir contando quién es conforme vaya pasando, digamos que esta historia o esta narrativa, porque se va revelando un poco más quién es y empieza todo el tema desde su infancia. En el año de 1966, Basiago tenía 4 años y 11 meses en esta época, cuando su familia se fue de campamento a un lago en el estado de Nueva York. Okay. Ellos estaban en una mañana normal de verano, estaban vacacionando, todo tranquilo, cuando el niño de repente se separa del grupo y se dirige hacia uno de los retretes públicos de este parque. Del bosque, exacto. Ajá. Cuando gira por el camino, pues ya ve por ahí el baño, entra al baño, se pone, pues hace sus necesidades, se lava las manos. En los comentarios van a querer saber si del 1 o del 2. Del 1 o del 2, pues imagínenlo nada más, porque a pocos metros de donde estaba él va saliendo del baño, se encuentra con 2 figuras gigantescas. Estas figuras eran figuras que tenían una apariencia bastante humana, bastante normal, pero la gran diferencia es que estaban cubiertas de pelo. En Nueva York. En Nueva York, en un parque. Donde había un lago, ¿no? Qué raro. Podemos imaginar que es un Bigfoot. Podemos imaginar que es un Bigfoot. Eran 2 Bigfoot, pero no eran osos. O sea, evidentemente no eran animales, eran personas tal cual. Obviamente que cuando Andrew pues los ve, se queda muy extrañado. Pensaba pues que primero que pues sí, que era un animal o algo raro, pero estos 2 seres se comunican de cierta forma entre ellos. La altura evidentemente era una altura bastante inusual para una persona, porque si medían como más de 2 metros. Uno medía 2 metros y el otro sí era un poco más pequeño. Ok. El otro de hecho era como delgado y uno era más corpulento, por lo que se da cuenta en ese momento, o lo que él ya como que hoy en día menciona en sus entrevistas, es que en ese momento, hoy se da cuenta que en realidad era como la madre y el hijo. Okay. Era una... Yo hubiera pensado que era la pareja. Sí, no, en este caso sí era como digamos que era la cría de la mamá Bigfoot. Una locura, sí, es una locura. O sea, obviamente suena súper extraño, pero esto es apenas la punta del iceberg. Porque el que era más pequeño, el niño Sasquatch, digámosle así, era más o menos como de su misma edad, porque se da cuenta por la vestimenta que tiene, más o menos. Y era relativamente alto para ser un niño, pero se da cuenta que era un niño. De alguna manera, este ser casi humanoide le nota, o sea, a lo lejos, unos colmillitos que le sobresalían de su boca. Y la mamá parecía tener como un peinado muy extraño, como un flequillo que era como en forma de punta así en medio. Qué loco, qué extraño, qué específico. Muy específico. Güey, o sea, es como como un peinado de estos retro, ¿no? Como de los 80s. Peinado vampiro, ¿no? Estos que son así como en M. Ok. Y lo raro es que al momento que los ve, no le causa miedo. Curiosamente los ve como unos seres muy amistosos. Y de hecho, Andrew, como era un niño educado, ve como que ellos están así como que como tímidos, ¿no? E invita al niño a pasar, o sea, que si quiere usar el baño, ¿no? Al niño Bigfoot. Con la inocencia de un niño, pues. Obviamente. Sí. Ellos no respondieron en el momento porque pues no hablaban inglés. No entendieron nada de lo que estaba diciendo, pero emitían como sonidos. Unos sonidos que describe como un tipo como de gruñido, pero no era un gruñido que se sintiera de miedo, sino que era pues, un gruñido como de comunicación. Así lo describe. Cuando salió del baño el niño Sasquatch, básicamente pues estaba
normal, o sea, estaba muy calmado, como personas normales actuando frente a él. El más grande, la mamá Sasquatch, La mamá Sasquatch le hace un gesto con la mano, como indicándole al pequeño que podía, pues, acercarse a jugar con el niño. ¡Qué locura, güey! Y así fue. El joven Sasquatch comenzó a jugar con Andrew. Dice que jugaron con una pelota de baloncesto, pero que estaban jugando como un juego donde pateaban la pelota. Ok. Y estuvieron un rato así. Al final, pues, se hicieron un gesto así como que, Nos vemos. gracias, nos vemos. Y ahí terminó. Ok. Notó algunas cosas que posteriormente ya las fue mencionando, ¿no? Esto ya adulto lo dice, pero en el momento fue como esta interacción y ya. El adulto tenía un aliento bastante fétido. O sea, notaba como si hubiese comido mucha carne y nunca se hubiera lavado los dientes. Algo así lo describe hoy en día. Y además, el niño cuando estaba jugando con él corría a una velocidad muy inhumana. rápido. O sea, básicamente como un animal, pues. Era básicamente un atleta olímpico, según lo que escribe Andrew. ¿Esto él todo lo cuenta en una entrevista? Esto lo cuenta en entrevistas. Y lo he contado varias veces. O sea, esta es la primera cosa extraña que le pasa en su vida. Wow. Eso nomás para que entendamos un poquito de quién es. Obviamente que con el tiempo, pues se quiso adentrar un poquito más a la investigación de esto que había visto cuando era niño. Bueno, me imagino que llega con su familia y no le creen. No, pues obviamente esto queda nada más así. Ajá. Hay algo interesante con su familia, pero ahorita te lo cuento. Ok. A los años, la doctora Melvin Ketchum, una genetista forense que ya la hemos mencionado, sí. había estudiado muestras del Sasquatch y descubrió que el ADN materno era humano, pero su ADN paterno no coincidía con ninguna especie conocida. Eran como una clase de híbridos. Quizás, dice la doctora, creados hace miles de años o incluso traídos de otra dimensión o algo por el estilo. Es lo que se menciona, ¿no? Otros testigos de los círculos de investigación de Andrew, como el coronel Bernard Méndez, es un colega de un proyecto muy interesante con el que estuvo, que tiene que ver con lo de Marte. También había sido testigo de estos seres en algún momento. Según sus informes, algunos Sasquatch podrían incluso cambiar de dimensiones o de planos, de estos planos como que mencionamos de vibraciones o ese tipo de cosas. Y es por ello que muchos de ellos desaparecen en cuestión de segundos para algunos. Y que no hay pruebas. Exacto. Etcétera. Entonces es ahí cuando de alguna manera Andrew es en esta época de su vida, cuando empieza a comparar o a hablar con estas personas, se da cuenta de algo en específico. En el mundo no estamos solos. Hay más cosas, pero no solo más cosas, no solo son más seres, sino que hay más mundos que descubrir. Y esto es como que la punta del iceberg para cosas que le van a empezar a pasar apenas a finales de la misma década, porque cuando es niño todavía, un poco más adelante, ya por allá a los 10 años, por el año 68, ya estaba esta cuestión de que Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en un conflicto frío y empezaban a ver formas de intentar llegar con el primer viajero del tiempo o proyectos que llegaran al espacio, etcétera. Y es ahí cuando Andrew, a sus apenas 10 años, fue reclutado a un programa dirigido por DARPA. DARPA es la agencia de proyectos de investigación avanzada de defensa de Estados Unidos. Pero 10 años, ¿qué interés pueden tener ellos en un niño de 10 años? Y esa es la parte interesante, porque esto lo hemos visto en otros proyectos secretos. Sí, de hecho. La cuestión aquí es que el papá de Andrew trabajaba como ingeniero en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, lo que le introdujo muy fácilmente a este mundo del espionaje cuántico, así lo mencioné. Sí, bueno, ahí trabajaba su papá. Y como que dijeron, bueno, tal vez seleccionando algunos representantes que fueran directamente hijos de personas que trabajaran indirectamente con el gobierno, pues podrían tal vez llegar a esos talentos, ¿no? Lejos de lo que estaba por imaginarse, o sea, de que pues lo estaban invitando a un proyecto de investigación, etcétera. El experimento que iban a realizar o la serie de proyectos que venían adelante estaban loquísimos, pero todos ellos, o por lo menos los del principio, incluían a puros niños, porque según los científicos los niños son más adaptables, son incluso más resistentes a efectos psicológicos
de cuestiones de viajes en el tiempo. O sea, Okay. porque sí, en teoría sí se altera la psique en percepción, etcétera, ¿no? En un montón de cosas. Aquí muchas personas yo creo que ya están empezando a recordar esta serie famosa de Netflix, ¿no? Sí. Stranger Things y todo con 11 y Ajá, todo que eso. está inspirado en el proyecto Stargate principalmente. Mucho Pero es que todos estos proyectos están en esa época, ajá, más o menos. en esa época y tienen algunas similitudes. Sí, este proyecto en concreto pasa, o sea, y te lo digo de una vez porque es una época como muy concreta entre 1968 y 1972. Okay. Esos 4 añitos. El proyecto en cuestión es el proyecto Pegasus, ¿no? Ujú. Muchos lo conocerán, muchos ya habrán escuchado de él, pero hay datos muy curiosos que fui encontrando que se conectan con otras cosas que la verdad están muy interesantes. Muchas de las formas de viajar en el tiempo provienen de tecnología oculta, de, digamos que estudios científicos que nunca se adaptaron metodológicamente a la ciencia. Se dice que el proyecto Pegasus, de hecho, fue de cierta forma un experimento para ver cuál era el método más efectivo para dos cosas: viajes en el tiempo y teletransportación, uniendo incluso a ambos en ciertas cuestiones, porque hay en la ciencia como tal, el salto en el tiempo no involucra el salto en lugar, por así decirlo. O sea, esos son conceptos diferentes, pero el proyecto Pegasus de cierta manera sí lograba hacer ambas. Entonces, el proyecto Pegaso de alguna manera es la evolución conceptual del proyecto Filadelfia. de alguna manera sí. Poco, ¿no? De alguna manera sí, porque utilizaba todas esas técnicas. O sea, por ejemplo, ellos utilizaron la visión remota, Ok. que para aquellos que ya vieron el episodio de la visión remota saben perfectamente que es una cuestión más que nada de algo sensorial. O De sea, algo de conciencia. exacto, no es tanto que brinques Ajá. en tiempo, sino que brincas, es un brinco cósmico. Mira, fíjate, qué loco lo que estás diciendo, porque hay una manera fácil de entenderla. Y ahorita que estabas mencionando esto de conceptos que no entran en la ciencia como tal, es como muy complejo si te vas desde el lado de la ciencia a tratar de explicar esto, porque no tiene sentido. Uh-huh. Sin embargo, esos conceptos que no entraban en la ciencia, ¿sabes dónde los encontraron? ¿Sabes dónde buscaron? Buscaron en Egipto, Uh-huh. buscaron en Irak, en Afganistán, buscaron en África, buscaron en esos lugares simbólicos y ritualísticos de civilizaciones antiguas, buscaron entre los portales y la forma de ver las cosas, que hoy en día vemos un portal de Egipto y es un marco de piedra amarilla, ¿no? Sin embargo, los científicos dijeron, pero a ver, ¿qué hay detrás de esto, no? Y por eso es complejo, porque no es algo mecánico, no es hacer una máquina del tiempo. No, es algo totalmente Es orgánico, incluso, sí, no sé es como decirlo. por eso es como difícil de llegar a creer a veces, porque la visión remota también es algo que no era como que aparecía una cámara en el lugar y veías, no, era algo de las sensaciones, de las emociones. Es literalmente el sexto sentido. Estamos hablando de un sexto sentido, entonces de algo que no percibimos ni con el olfato, ni con la vista, ni con nada más que es el mundo material, sino que es algo más, algo que nos podría decir que existe todo lo demás. Por eso es como curioso hablar de viajes en el tiempo desde esta óptica, misma óptica que estas organizaciones federales de inteligencia intentaron escudriñar en esos años, porque no planeaban hacer una máquina del tiempo, sino planeaban encontrar una manera de poder agarrar a estos chamanes de los pueblos, estos brujos, brujas, y tratar de entender ese sentido de premonición que ellos tenían, pues, y poderlo replicar, pues. Sí. Pero no era como tal hacer una máquina del tiempo, pues. No es. Y fíjate que ninguna de las versiones en las que, de hecho, del proyecto Pegasus, exista una máquina como tal, como se ha planteado, por ejemplo, el cronovisor, por ejemplo. No, el cronovisor, de hecho, está directamente relacionado con el proyecto Pegasus. Es uno de los principales métodos que utilizaban para viajar en el tiempo. No viajar en el tiempo, sino ver, obtener imágenes del tiempo.
porque hay evidencias de Andrew Basiago y eso ahorita bueno, de hecho te lo voy a platicar de una vez, porque fíjate, en los primeros años que él estuvo en el proyecto, una de las cosas más importantes o impactantes que han catapultado, digamos que su carrera como un divulgador de los temas de las pseudociencias, del contactismo, etcétera, es que en 1863 él hizo un viaje, pero te das cuenta, 1863, 100 años antes. Sí, un poco más de 100 años antes. Un poco más de 100 años. Uno de los primeros destinos fue el campo de Gettysburg, que esto fue durante un discurso histórico de Abraham Lincoln. Ahí fue vestido como un niño de la época y fue soltado entre la multitud. Sin saberlo, fue fotografiado y décadas después, él mismo se identificó en la imagen en una revista que era una revista histórica. Y pues de hecho esto es una de las pocas evidencias que él muestra. Hay otras más que tiene. Ya vi la foto, ya la había visto. Sí, es una fotografía donde se ve claramente a un niño simplemente posicionado entre una multitud, y él afirma que ese es él. Casualmente le tomaron una fotografía en ese lugar. Por allí existe otra imagen de otro lugar, evento histórico, en el que se le ve como una proyección de un niño, pero se alcanza a ver como si él se estuviera desvaneciendo. También vamos a poner esa imagen por acá. Pero por ejemplo, ¿cómo es que hizo ese viaje? O sea, dices que del 68 al 72 fue cuando estuvo en curso todo este proyecto, pero ¿cómo en esos 4 años ya pudieron mandarlo? Ok, hay muchos métodos, no especifica cada uno de ellos en el sentido de que no dice cada viaje cómo lo hizo, pero existen diversos métodos. Si quieres te los cuento. Sí, porque mira, uno de ellos obviamente es, como te digo, la visión remota. La proyección astral es otro, porque la proyección astral también es una forma de obtener información de eventos pasados y futuros, etcétera. Claro, las regresiones, pues, con el desprendimiento de tu cuerpo astral a otras dimensiones, a otros mundos, etcétera, o a otros tiempos. Pero una de las cosas como más, digamos que físicas o literalmente inventos que se crearon a raíz de las investigaciones de Tesla, fue la Montauk Chair, que es la silla de Montauk básicamente. Es una silla muy similar a una silla tipo dental que tiene como una cúpula por arriba y unos tubos como apuntando hacia el cuerpo, que permitía, según lo que dice Basiago, proyectar la conciencia a momentos futuros posibles de la vida del viajero. Se cree que de hecho esta fue una adaptación del sistema utilizado por extraterrestres para evitar colisiones en vuelos interestelares. Wow. Hubo mucha de la tecnología que supuestamente se utilizaba porque era tecnología de esta que se hace de manera inversa, ¿no? O sea, que descubrían, por ejemplo, un platillo volador, que por ejemplo los beam chips de Billy Mayer. Hay un beam chip, por ejemplo, que es de viajes en el tiempo, una máquina de viajes en el tiempo. Por ejemplo, descubren eso, lo toman, le hacen ingeniería inversa y los tomaban para estos proyectos. Okay, sí. No como tal esa tecnología que dice Billy Mayer, pero sí ese tipo de cosas. Tiene mucho sentido y dentro de la cronología de estos proyectos locochones se habla mucho de que desde el 47 para adelante empezaron debido al incidente en Roswell. Sí. Que con el incidente en Roswell agarraron un montón de esa tecnología y hace cuenta que cada tecnología que veían, que encontraban de la nave, le aplicaban esa ingeniería inversa y cada característica o cada atributo de dicha nave se volvía un proyecto. Por eso hay tantos. Exacto. Y de hecho muchos como el Pegasus mezclaban incluso una tecnología con la otra y conseguían como distintos resultados. Exacto. Por ejemplo, en además de la Montauk Chair, estaba también el teletransportador de Nikola Tesla. Directamente atribuido a él porque se dice que Tesla intentó realizar un experimento en el cual pues se dividieran las moléculas humanas y las trasladaras a otro punto sin la necesidad de un transbordador o un auto, lo que sea. En cuestión de segundos tú podrías estar en otro lugar del mundo o incluso en el proyecto Pegasus del universo. Este dispositivo estaba compuesto por 2 elipses entre las que fluía
una energía radiante, como que estas que giran. El viajero debía saltar a través de él a cierta velocidad para evitar que quedara en pedazos, básicamente. Había algunos peligros que menciona, y de hecho por eso, en gran parte, eran niños prodigio los que estaban en este proyecto. No se podía regresar si el punto de destino no tenía un teletransportador activo. ¿Y cómo es posible que tuviera un dispositivo del futuro en el pasado? Exacto. Ah, ¿y cómo llegó el Entonces, ¿cuándo lo inventaron? ¿Dónde estaba? O sea, tendríamos... ¿O cuál es el primero que hay? No lo sabemos. O sea, en teoría, lo que dice Andro Basiago de la foto esta, en el 1863, él dice entonces que también había allá pues un receptor, o sea, pues es como de punto A a punto B. Si usó esta en concreto, si usó esta tecnología en concreto... ok, no es la única. No es la única. Ok. Por otro lado está el cronovisor. El cronovisor sabemos que es el que es atribuido directamente a la tecnología oculta del Vaticano, que es la que supuestamente utiliza una señal electromagnética enviada a través de un cristal octagonal para generar un holograma cúbico tridimensional. ¿Cómo se utilizaba? Supuestamente la visualización era desde afuera como una película. Era de inmersión directa, o sea, el cuerpo del viajero entraba físicamente al evento proyectado y de alguna manera tomaba la imagen. Pero no era un viaje, nada más era extracción de imágenes. Era una extracción de imágenes. Okay. No se podía, como digamos, pues viajaba, alterar. Pues. No podías alterar, pero podías captar ciertas cosas. Sí. Y podías presenciar también eventos históricos. Eso está interesante. Está interesante. Y de hecho, o sea, hay algunas cosas que Basiago sí alcanzó a ver. La cámara también de confinamiento de plasma, esa es una de las que más utilizaron. Es una cámara cerrada con plasma radioactivo opalescente. El cuerpo se desplaza a través de campos de plasma hasta emerger físicamente en el pasado. En otro lugar. Ajá, concretamente en el pasado. Okay. Este fue utilizado para el de Gettysburg, de hecho. Ajá. El efecto que tenía en los viajeros del tiempo era que necesitaban una inyección de un elemento llamado el elemento 23 para mitigar el daño por radiación que emitía esta máquina en concreto. Por alguna razón no fallecían, o sea, no había como... Gracias a este compuesto. A este compuesto, que es de origen básicamente secreto, es de alto secreto. O sea, esto ni siquiera Basiago sabe exactamente... ¿Qué era lo que les ponían exactamente en este elemento 23. No, es que lo que estás contando es una locura, güey. Hay otro que creo yo que bueno, y de hecho ahorita hablaremos de ese proyecto, pero es el Looking Glass. No voy a decir nada porque ahorita vamos a hablar de eso. Sí, es muy bueno Looking Glass. Sí. Y por otro lado también hay un teletransportador que es el Jump Gate, que básicamente es un teletransportador de salto cuántico. Es un dispositivo que tiene una puerta con la cual pues básicamente o sea, una puerta en la que entras y así como si se tratara de esta división de moléculas a nivel cuántico, pues entras y sales a otro lugar. Permitía viajar a otros años como el 2045, por ejemplo. Ese sí podía ir para adelante. Podía ir hasta el futuro o incluso volver con una precisión milimétrica al evento de donde originaste. O sea, era muy, muy, muy exacto. Había un punto de retorno que él conocía y que él lo ha mencionado, que es en Colorado, que estaba sincronizado con algunas señales que estaban básicamente invisibles porque son microondas las señales que estaban emitiéndose en ese lugar. Y pues básicamente consiste en dos estructuras también elípticas que emitían una energía radiante. Entre ellas se formaba un vórtice de luz azulada por el cual los niños también se lanzaban corriendo. Y pues al igual que en el otro, por la misma naturaleza de cómo se desarrollaba, si un niño saltaba de una mala forma, no indicada la velocidad indicada, pues también podía pasarle exactamente. Sí, me imagino que eran cálculos extremadamente exactos. Sí. Y yéndonos un poquito a esto, ¿no? De los temas de
lo que pasó realmente o sea, cómo vivió él. Sí, porque esta parte que acabas de exponernos es realmente la mecánica. Exacto. De cómo funcionaba, la técnica. Sí, son algunas de las técnicas que usaron y de las cuales él tuvo contacto o la posibilidad. O las vio, pues, sí, la posibilidad de experimentar con ellas. Andrew fue enviado, de hecho, 8 veces al teatro Ford en la noche del desvivimiento de Lincoln. 8 veces. 8 veces. Y cada visita dice que los detalles cambiaban. La ropa, los gestos, incluso el resultado. Eso llevó al equipo a concluir que algo que pues hoy en día nos hemos planteado mucho más sencillamente a través de películas, que el multiverso es real. Cada línea temporal alberga una versión distinta de los mismos eventos históricos. O sea, pon tú que Andrew Basiego propone que hay una realidad en la que Lincoln, digamos, no falleció, o en la que pasaron un montón de cosas distintas, pero temporalmente, o sea, existimos en diversas líneas. Ajá. Eso es lo que descubrieron en el proyecto Pegasus. Otra de las tecnologías involucradas, que fue la silla de Montauk, luego fue también la que por alguna razón Basiago presenció muchos eventos que tenían que ver con su vida, sobre todo uno en concreto. Él sabía, y por eso te dije que íbamos a ir viendo quién era. Él sabía que se iba a volver abogado cuando fuera adulto, pero él era un niño apenas, cosa que hoy en día sabemos que sí es cierto. ¿Y cómo sabía? Porque se vio a sí mismo. Okay. Con la silla Montauk, que él podía viajar al pasado y verse a sí mismo. Obviamente sin alterar absolutamente nada, se dio cuenta de que así iba a ser, que iba a ser un abogado en Seattle, y así fue. Un día, tras un salto, regresó a su casa en Nueva Jersey y todo parecía igual. La fachada, incluso el número, incluso la pintura de las paredes. Ay, pero te imaginas qué miedo. O sea, digo, él viajaba y luego regresaba a su casa y dormía en su cuarto, en su cama. Normal. Y puede ser que a lo mejor llegabas y ya no estaba X cosa porque era otra línea. Es que había que tener mucho cuidado también. Qué complejo. Sí. Dice, de hecho, que esa noche ese día cuando él llega a su casa, que tenía la misma fachada y todo, llega, pero había una familia que él no conocía. Dentro de la casa. Dentro de la casa había caído a una dimensión donde pues las cosas eran totalmente diferentes, y pasó una semana atrapado en ese lugar. ¿Una semana? Y en esa realidad realmente quedó ahí porque el gobierno no se daba cuenta o no podía encontrarlo, no sabía dónde se había quedado. ¿Pero cómo? Porque estaba básicamente caía bajo frecuencias vibratorias a esos lugares. O sea, imagínate lo complejo. No, hombre, no. Eso es lo que cuenta, ¿no? O sea, que realmente era muy complicado incluso para los científicos del proyecto Pegasus, claro, dar con alguien que había quedado atrapado en una vibración distinta en otra línea temporal. Es como encontrar, a alguien dentro del infinito. Sí, es muy, muy difícil. Y el punto de retorno fue una instalación secreta en Colorado, cerca de una torre que emitía estas microondas. Por eso sabe él que en Colorado estaba una de las instalaciones de estas. Y según él, el gobierno ya dominaba tecnologías para comunicarse entre dimensiones desde hacía décadas atrás. Durante muchos de sus viajes, él vio como muchos eventos históricos muy importantes. Entre ellos, pues el famoso 11 de septiembre. El futuro. Exacto. Durante sus misiones, Basiago descubrió que el gobierno ya sabía muchos de estos eventos que iban a ocurrir. Y pues se dio cuenta, de hecho, gracias a estos viajes, que iba a pasar el 11 de septiembre, el nacimiento del internet, quiénes iban a ser los futuros presidentes. Incluso afirmaba haber conocido durante estos años a George W. Bush, a Barack Obama, quien también estuvo involucrado en el proyecto Pegasus, y a Bill Clinton cuando aún eran jóvenes. Y ellos también ya sabían que iban a llegar a la Casa Blanca. De alguna manera ellos ya sabían. Uy, ahí se puede conectar el Bohemian Groove, ahí, por ahí va. Toda esta información que hemos pensado que pues ha sido teoría de conspiración, que tal vez
y todos ellos en realidad siempre lo supieron. Y era un gran plan, pues. Y un gran circo. Ajá. Las elecciones, todas estas cosas. Ajá. Bueno, esto es lo que él dice. Y de hecho, en el 2003, Andrew intentó denunciar todo públicamente. Y una persona que trabajaba para George Bush lo amenazó directamente y le dijo: si sigues hablando de esto, no podemos asegurar que sigas vivo. Obviamente que todo esto solamente, o sea, desató como esta inquietud de querer revelar más los misterios, revelar más acerca de toda esta información. Y a comienzos de los años 80 también fue reclutado para otro proyecto. Este proyecto era el proyecto de Marte, que por supuesto que está conectado con todo esto, porque la tecnología que se fue utilizando para viajar en el tiempo, viajar al espacio, etcétera, era la misma. Sí, porque estos viajes que él hace a Marte, y de hecho que va a Barack Obama supuestamente, ¿no? Sí, él está incluido en el proyecto de Marte. ¿Cómo sabemos nosotros que ese viaje a ese planeta se hizo en estas fechas? O sea, a lo mejor y estamos hablando de que viajaron a Marte, pero a una Marte de hace 20 millones de años o 20 millones al del futuro, o sea, no sabemos. No tenemos ni idea. Realmente esa es la parte compleja de la historia de Andrew, y es por ello que muchos lo llaman mentiroso. Es que es muy complejo. Y un chiflado, ¿no? Porque al final de cuentas las cosas que dice son demasiado increíbles, son demasiado locas. Es una realidad, no vamos a negar eso. Y increíbles con lo que significa de palabra. que no poder creer lo que dice. Pero también hay muchas cosas como que se conectan con otras personas que han generado estudios alrededor de cosas que él dijo en el pasado y que hoy en día tal vez sí se confirman más o menos. Cuando empieza el proyecto de Marte, empiezan a reclutar a diversos niños que tenían incluso más habilidades para poder resistir pues todas las cuestiones que una persona que viaja al espacio necesita, ¿no? Sí, son como seleccionados desde pequeños. Son selecciones, prodigios, ¿no? Exacto. Esto no lo hacían ni por una nave espacial ni por ningún tipo de tecnología conocida. Los viajes a Marte se realizaban a través de un aparato que se llama es una cámara de reposicionamiento aeronáutico. O sea, es una cosa que es un proyecto inventado. Es un proyecto totalmente diseñado para estos niños que ya tenían la experiencia de teletransportarse, de viajar en el tiempo, etcétera. Dice él que era una especie de ascensor metálico en una región de California, que el trayecto para llegar a Marte era de entre 8 y 20 minutos, dependiendo de la posición de Marte respecto a la Tierra en ese momento. Wow. A veces la cabina se transformaba en un cilindro y al abrirse la puerta los pasajeros se encontraban en una base subterránea del planeta rojo. Y pues muchos obviamente le han preguntado, pues, ¿qué es lo que viste? Durante las misiones, él mencionaba que veía el cielo como un color como azul en ciertos momentos del día, que había como un oxígeno que era respirable en algunas zonas, por lo cual en ciertas partes no necesitaba usar este tipo de trajes espaciales, y las leyes de gravedad no coincidían del todo. O sea, el cuerpo no era tan ligero como debería en un planeta que es más pequeño que la Tierra. Al excavar la superficie encontraron una esfera metálica subterránea que era bastante curiosa. Tal vez no estaban en Marte, es lo que pensaba él en ese momento, sino tal vez en una réplica de Marte, una dimensión paralela al planeta rojo, que posible lo era por todo lo que había visto. Vaciago y bueno, estamos en un punto en el que ya puede todo, ser puede lo ser que cualquier sea. cosa. Vaciago y otros investigadores lo denominaron como entorno cuántico sintético, así lo llamaron. Durante sus más de 20 misiones, él aseguró haber encontrado también vida en Marte. Esa es la parte curiosa, porque se encuentra concretamente con dos tipos de seres. Uno de ellos era el Homo Maris Terris, que es bueno, lo llaman así porque era muy parecido al ser humano. Eran humanos que parecían
haber habitado desde hace mucho tiempo, bueno, humanoides, porque no sabemos si son 100% humanos. Es que es muy complejo de conceptualizar esto. Estos eran como seres humanos, pero que estaban muy adaptados a Marte, totalmente. Por ende, a lo mejor extremidades más largas o pero algo así. Incluso los rostros, los rasgos, todo era muy, muy parecido al ser humano. Podríamos decir incluso que tal vez un pariente antiguo del ser humano, no lo sabemos exactamente, pero sí hay algo que puede conectar esa teoría también de que sí puede ser que seamos ellos. ¡Qué locura, güey! El Homo martis eran otros seres que estaban y coexistían con estos otros. Que ellos eran más delgados, con rasgos que sí eran humanoides, pero insectoides. Ellos vivían, a diferencia de los otros, al nivel subterráneo, el subsuelo. ¿Por qué? Porque básicamente tenían miedo de algo terrible que se encontraba en la superficie de Marte. Y estos eran unos seres que eran unos reptiles gigantes de más de 16 pies de alto, con un cuerpo, menciona Basiago, de Velociraptor, pero una cabeza de T-Rex. Dice que uno de estos seres, uno de estos reptiloides, a uno de los jóvenes que fueron a los viajes con los que llegó a ir con Barack Obama, a uno de los jóvenes de California se lo devoró. ¿Se lo comieron? Se lo comió. Pero no eran inteligentes, eran salvajes. Eran seres salvajes. Y de hecho son de los que se llegaban a ocultar estos Homo maris, ¿no? Que ambos son Homo maris. Por otro lado, también había otro ser muy hostil. Parecía ser que la superficie era como una superficie hostil de seres salvajes y seres incluso pues que devoraban a otros seres. El otro era una criatura insectoide, pero para nada parecida al otro insectoide subterráneo. Era un insectoide tan grande como un camión pequeño, pero del tamaño de un camión, imagínate eso. Con múltiples extremidades. Y menciona unos dientes que parecían básicamente como unos sables gigantescos. ¿Qué onda con Andrew Basiago, güey? Bueno, esto es algo, o sea, apenas como una superficie, porque dice que en una ocasión Basiago y su compañero William Stillings corrieron más de 1 kilómetro huyendo de una de estas bestias insectoides gigantes. Tuvo sus aventuras y todo. Claro, fue más de 20 veces a Marte. La madre. En una de las misiones, un martis le invitó a ir a su hogar bajo tierra. Basiago describe el lugar como un complejo con diversos túneles, con salas decoradas, con diseños tipo así muy, digamos que ornamentosos, incluso equipadas con tubos metálicos, con estructuras tecnológicas primitivas, pero funcionales. O sea, parecía como una tecnología antigua. Y a lo largo de las exploraciones, también vieron unas estructuras que parecían que ya estaban como colapsadas, como que estaban antiguas. Eran como unos ladrillos que estaban ahí como amontonados, y se empieza a fijar más y se da cuenta de que eran muy similares a los que hay en la Tierra. O sea, estructuras diseñadas por seres humanos. Y había algo en concreto que le llamó la atención en ese momento, que fue que vio una pirámide idéntica a las pirámides de Egipto. Idéntica. En una imagen capturada por el Robert Split en el 2012, se identificó incluso un relieve de un faraón egipcio. Identificó el rostro idéntico al rostro de Barack Obama. Todo esto sugiere que los egipcios antiguos viajaron a Marte, o bien que hay una conexión olvidada entre ambos mundos. Según lo que dice Basiago, es que por lo que pudo ver ahí, por lo que entendió que estaba en ese lugar, es que tal vez y el antiguo Egipto mantuvo un contacto desde hace pues miles de años con esos mismos seres que ahora también estaban en decadencia, por no decir que ya se estaban casi que terminando. Bueno, es que igual recuerda que el tiempo nos probablemente ya no existan. Probablemente no existan o todavía no existen. Fíjate, es muy complejo. Sí. Y a pesar de hecho de que el aire era muy escaso, se podía respirar, como te menciono, en algunos lugares. Según los informes del gobierno, el oxígeno provenía de la litosfera, que se filtraba por las rocas, para
para, digamos que los momentos más críticos, contaban con estos ventiladores portátiles que incluso hoy en la ciencia ficción se ven mucho de estos sí. que usan. Aunque muchos astronautas ni siquiera los utilizaban. O sea, podías estar a lo mejor con un poco de dificultad en Marte. Tal vez necesitaras como que sentarte un momento porque no te recibes el suficiente oxígeno, pero que sí era bastante sencillo estar ahí. Incluso algunos fumaban cigarros en la superficie. ¿En serio? Podían prender cigarros y fumárselos y todo. Lo que pues decían que tal vez sí y todo esto, o sea, indique que la vida en Marte es más factible de lo que creemos. Basiago, de hecho, sufrió una hipoxia, o sea, en un dolor entre piernas, entre su tórax también. Sufrió como que efectos secundarios de la falta de oxígeno. La hipoxia es la falta de oxígeno en el cerebro, ¿no? Ajá. Y dolores, pues obviamente que vienen también del cuerpo por la gravedad, por el cambio de gravedad. Sí, pero todo apuntaba a que estos viajes pues realmente ya habían sido realizados de cierta forma o que de alguna manera... Pues es que Basiago llega y hay una organización ya. Y ya como que hubo antiguos contactos, o sea, él se da cuenta de eso. Parecía ser que las condiciones de estas estructuras podrían darnos más información de que todo esto o es una dimensión alterna donde los antiguos contactaron con Marte, o literalmente estamos a muchos años de que eso pase, o que ya pasó hace mucho tiempo. Es que te imaginas cómo el ciclo va dando vuelta, porque ahorita que mencionaste este viaje de 8 a 20 minutos de la Tierra a Marte, me llamó mucho la atención y me quedé pensando en Elon Musk y su proyecto de ir a Marte. Hoy sabemos que llegar a Marte te tarda entre 6 y 8 meses de viaje interestelar, pues. Sí. Entonces, me llama la atención cómo Elon Musk no se ha interesado por este tipo de tecnología. Sí. Y aquí plantea dos puntos importantes, que es cuando nos ponen mucho en los comentarios que la evolución del ser humano, etcétera. Y ahí veo muy claramente los dos caminos, ¿no? Un camino es este de la evolución de llegar a 8 o 20 minutos a Marte, sí, por este lado de la conciencia y hasta espiritual, si te gusta verlo de esa manera, o el otro lado del tecnológico, rudimentario, analógico, digamos, y te tarda 6 meses, pues, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si de repente lo que dice el señor Elon Musk se cumple y empieza una civilización en Marte en unos 200, 300 años, y esa misma civilización haga luego el contacto que luego menciona Andró Basiago en estas historias, güey? Pues es como un ciclo, exacto. No sé. Termina siendo el mismo círculo, ¿no? Pues el principio hace el fin y el fin hace el principio. Es una cuestión también como paradójica, extraña. Es que los viajes en el tiempo literalmente de eso tratan. No tienen sentido, güey. Hay algo que, bueno, pasándome a este tema de Marte, porque obviamente hay muchas cosas. O sea, esto, de verdad, el tema de Marte, pues se ha visto. Hay múltiples proyectos que hablan de esta supuesta civilización que vive ahí, etcétera. Pero Basiago también, pues como te digo, experimentó con otra cosa que fue el cronovisor. Y esa parte es interesante porque es un dispositivo que presuntamente lo utilizó el Vaticano en algún momento histórico. Se le atribuye, ¿no? Al Vaticano. De hecho, que dicen que está en los archivos secretos del Vaticano. Sí. Aunque el Vaticano lo niega, ¿no? Aunque el Vaticano lo niega, sí. Supuestamente, cuando la tecnología del cronovisor fue retirada del programa, los científicos notaron un efecto bastante extraño. Cada vez que se bajaba a un evento histórico, el evento cambiaba ligeramente. O sea, lo que confirmaba sin lugar a dudas que el multiverso sí existía. Pero el cronovisor en concreto fue algo que... no cambiaba el pasado. No cambiaba el pasado como tal, pero sí el hecho como de saber que existe un pasado cambia el presente también. O sea... o que existe otra línea hace que cambie tu línea. Es como que es paradójico. Al final de cuentas, ¿qué pasado estás viendo? Sí, ¿no? Esa es la parte complicada, porque de hecho yo creo que una de las cosas más locas que me tocó escuchar de Basiago es que él fue uno de los testigos de que el cronovisor podía llegar a ver la
la vida de Cristo, la crucifixión de Cristo, entre otros eventos cronológicamente importantes de la vida de Jesús, ¿no? Menciona de hecho que cuando estaba en la crucifixión, la escena pues fue brutal, pero había algo que no se sabe históricamente o que realmente pensaríamos nosotros que es una simbología. Cuando él estaba en ese lugar, siendo castigado, ya en posición de la crucifixión, 2 seres angelicales se fueron, digamos que escoltando a la cruz a sus lados y provocaron una luz intensa que todos los presentes notaron en el lugar. Y es ahí cuando el lugar empezó a temblar. O sea que el famoso temblor. Presencialmente habían 2 entidades notorias para todas las personas que eran 2 seres de luz. Y el Basiago no ha categorizado a estos seres. O sea, porque lo menciona como ángeles, pero pues sabemos que los ángeles es un constructo. Lo define como 2 seres angelicales, más no como ángeles. ¿Cómo nos imaginamos esos seres? 2 seres de luz. 2 seres iluminados. De hecho, es lo que dice. Yo me imagino como a dos pleiadianos. Sí, 2 seres sumamente iluminados, es lo que dice. O sea, una luz intensa. Okay. Una luz intensa se emitió frente a todos, como escoltando la cruz, y es ahí cuando tiembla. Y algo que él le menciona a su padre, que también es testigo de estas imágenes, como te digo, él trabajaba ahí para el gobierno. Esto prueba que lo que dicen los libros sagrados sucede de verdad y faltan más cosas. Y faltan más cosas, más sagradas todavía. Sí. Según Andrew, pues todo esto realmente es altamente pues peligroso y por esto mismo fue que lo retiraron del proyecto Pegasus. O sea, sí, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo termina la historia? En realidad, mira, este proyecto al final de cuentas sí fue de cierta forma llevado a cabo, se llegaron a conclusiones, o sea, en cuestión muy, muy interna gubernamental. Hubo varios eventos que involucraron o que con el que tuvieron contacto estas personas, principalmente Basiago, que es quien difunde esta información. De hecho, él se lanzó como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Obviamente no ganó. Prometió también... no era parte del plan. Prometió revelar los secretos de pues todos los secretos de Estado. Revelar incluso aquellos documentos que hayan sido ocultos o de cierta forma resguardados. Y dice que en realidad todo esto fue parte de un plan que ya se estaba fabricando hace muchos años. Y que muy probablemente toda la información esté siendo todavía controlada y manipulada y de hecho llevada a cabo bajo otros subnombres, otros proyectos, otras cosas. Lo que siempre decimos, pues, o sea, estos personajes que luego salen a hablar al público y que los amenazan y los desacreditan, pues no son los últimos, no son los primeros que han estado en estos proyectos. Sí, y realmente menciona que muchas de las instancias, tanto gubernamentales como el Vaticano, etcétera, trabajan no solamente por el hecho de una colaboración, un gobierno oculto, sino también por intereses muy particulares. El hecho de que el Vaticano tenga el conocimiento de esta información, el hecho de que también tenga la posibilidad de manipular eventos históricos para llevar el rumbo de las creencias, etcétera, en torno a lo que se busca, es parte del mismo control, es lo que parte del discurso de Basiago. Obviamente que a raíz de que él empieza a difundir esta información, porque él ya no es un niño, o sea, él ya no forma parte del proyecto desde hace mucho tiempo, él se convierte, te digo, en un abogado y el proyecto supuestamente pues queda en alto secreto, o sea, como clausurado. Suspendido. Toda esta información... toda esa información que hicieron con esa información. Se dice que esto podría estar incluso en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Realmente el hecho de qué fue primero no lo sabemos. Esto podría pertenecer incluso al mismo proyecto Filadelfia. Lo podríamos llegar a pensarlo, aunque pasen en 1943 y este proyecto en 1968. No sabemos cuál fue primero. O sea, y no sabemos realmente desde dónde origina todo. Y ni vamos a saber. Y ni lo vamos a saber. Sí. Pero Andrew Basiago termina siendo pues uno de los testimonios, digamos que más locos, más controversiales y sobre todo más sonados, porque es un personaje altamente
altamente ruidoso en estos temas. ¿Y Él qué no pasa, se queda por callado. ejemplo? O sea, imagínate esto que... Todo lo que vive Andrew Basiago en su vida, ahí debe de haber una conexión con el Sasquatch del principio. Sí. Tiene que haber algo ahí. ¿Quiénes eran esos seres? Yo me remonto a John Keel y su teoría de los ultraterrenos. Me remonto a que todo esto, todas las conexiones de cómo funcionan los planos de existencia provienen de cómo estamos, en qué frecuencias vibramos. O sea, lo digo desde ese punto de vista. Se ha maltratado mucho. Sí, lo digo desde el punto de vista de la ignorancia, de que no sabemos realmente cómo funcionan las dimensiones en ese sentido. En el sentido metafísico. No desde la ciencia. La ciencia explica perfectamente de ciertas formas, exacto. Siguen siendo teorías, pero lo explica con otros métodos. Pero desde la metafísica, cómo se explique la existencia, pues es demasiado complicado determinarlo. Lo que creo es que los ultraterrenos tienen muchísimo sentido en este tipo de relatos. ¿Por qué? Porque Basiago es una persona que entendió que existen múltiples realidades, y no solamente eso, sino múltiples niveles de existencia, al grado que puedes estar hoy aquí y mañana en Marte hace 100,000 años. Realmente no lo ves. Suena muy loco. Suena muy, muy, muy loco, pero ¿quién puede quitar el hecho de que estos seres también estén habitando aquí, pero en otro lugar también? O por ejemplo, de una manera como completamente independiente de lo que está pasando en los proyectos y todo eso. Siendo así como unos seres que no contribuyen a estos planes del Deep State y todo eso, sino simplemente como habitantes de una dimensión en la que, bueno... Una dimensión paralela que está aquí entre nosotros, pero que solamente es visible porque ellos lo deciden. Y que realmente la manipulación de nuestra percepción es algo que está latente no solamente para los gobiernos, sino también para estas entidades interdimensionales que se encuentran entre nosotros. Por alguna razón, los seres humanos somos el foco de las conspiraciones, porque terminamos siendo solamente un objeto más. No, y fíjate, porque podría sonar como un poco igual eso que siempre dicen, ¿no? De que los seres humanos no son tan importantes. Antropocentrismo. Eso, ¿no? Sí, sin embargo yo digo, pues bueno, ¿quién es el observador? Pues el ser humano. El ser humano es el que registra, ¿no? Es el que está registrando esta historia. Entonces, quién sabe cuál sea la historia del hijo Sasquatch que jugó con Andrew Basiago. A lo mejor en su dimensión también tiene un podcast y está hablando. ¿Sí? ¿Sabes cómo no sabemos? Pues, puede ser. Y quizás toda su historia se remonta desde su óptica. Sí. Pues. Y quiero decir, esto también quiero dejarlo claro. El hablar de Andrew Basiago es hablar de un montón de teorías conspirativas en torno a lo que significa una teoría conspirativa, a lo que creemos que es falso, aquello que pensamos que es una disparatada, etcétera, que es absurdo. Estoy de acuerdo que puede sonar totalmente absurdo. Sí. Me parece muy interesante abordar acerca de Basiago, porque tiene todas las teorías del mundo. Todo. Ha experimentado con todo lo del mundo. Pero algo de real tiene esto, que pues eso queda en cada uno, ¿no? Eso queda en el análisis que cada uno, o la interpretación que cada uno le demos. Puede que todo esto que Basiago diga es mentira. Puede que todos sean disparates para ganar popularidad, lo creo. Pero así como puede ser falso esto, puede ser falsa cualquier cosa, incluso las religiones, Y creo que hemos dejado claro que principalmente las religiones sí están manipuladas. Sí. Y que hay una historia oculta. Y que de verdad hay vestigios de civilizaciones que no tienen registro, o por una destrucción masiva, o por o un silenciamiento. Entonces, ¿qué es lo que podemos o no podemos creer? Pues sí es cierto, queda en cada quien. Y es verdad que lo que dice Basiago, pues sí está muy tomado los pelos, pero si el 1% de lo que él dice es real, sí,
ya es suficiente como para sentarse y replantearse un poquito como tu realidad, güey. Sí. Y precisamente, fíjate, te voy a contar un poquito del proyecto Looking Glass nada más, porque fíjate que se nos fue el tiempo muy bueno, ¿eh? Ah, sí. O sea, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero fíjate que este proyecto Ay, se fue volando. tiene algo que ver también. Ajá. Tiene algo que ver, sobre todo porque no es tan extraordinario como lo que dice Basiago. Sin embargo, sí tiene sus puntos en concreto. Y yo decidí como investigarlo desde varias ópticas, desde varios personajes que uno tras otro se fueron dando la razón entre ellos, sin saberlo, ¿no? Ajá. Y es que el proyecto Looking Glass, que como se diría en español, como ver a través Del vidrio. del vidrio, así. Del cristal. Era un proyecto que fue una iniciativa secreta del gobierno de Estados Unidos y que dicen que fue desarrollada tanto en el Área 51 como en otro lugar que se llama el sitio S4. ¿Ya te lo has topado? Lo he escuchado. Resulta que dicen que el sitio S4 es de verdad donde guardan los secretos en el Área 51, que es como este lugar subterráneo Ya. en el que, bueno, de hecho por ahí también se juntan estas historias de la Puerta M y todo eso, ¿no? Sí. Porque también está en el desierto de Nevada, está en el sur del Área 51 y dicen que pues las entradas son como, pues están escondidas en formas de cuevas y así, ¿no? Pero Ok. que es ahí donde supuestamente se desarrolló este proyecto en concreto y que se basaba principalmente en la ingeniería inversa de la tecnología extraterrestre recogida en Roswell. Ok, esa directamente viene Esa viene directamente de los Roswell. aliens, así. Viene directamente de los aliens y quise hacer como una cronología de todo este proyecto porque pasa en alrededor de unos 40 años todo lo que se investiga, pues, ¿no? Lo que se proponía era entender y utilizar los principios físicos cuánticos y de resonancia entre el tiempo y espacio para ver nada más los eventos del pasado o del futuro. Ok. Era como una especie de cronovisor. Te digo que este sí es como uno de los orígenes realmente de estos proyectos, como el proyecto Pegasus que mencionaste ahorita, que nos explicaste ahorita, y del cronovisor, porque este nace en el 47 justamente, pues, Ok. con el incidente en Roswell. Ahí es donde recogen esta información y se van derivando, pues, ¿no? Todas Claro. las los demás proyectos y todo esto, ¿no? Ahí es donde se rumorea que empieza todo. Ya en los 50, supuestamente científicos como John von Neumann y Edward Teller, otros que también son unos personajes de este tema, empiezan a estudiar cómo manipular el tiempo y la gravedad basados en principios de la relatividad y la física cuántica. Aquí ya Einstein había puesto sobre la mesa todo el tema de que el tiempo no es una medida, sino es un fluido, pues, ¿no? Tomando a lo de Tesla también empiezan a coquetear con estos conceptos de manipular el tiempo y a través de la gravedad. Y empiezan a circular rumores sobre el inicio de muchos programas secretos de la CIA. Sí. Y de DARPA también. Sí, claro. Que ya los mencionaste. Te digo, esto es como, por eso yo como que dije... Incluso hay unos por ahí que... Hay unos que no están mencionados porque van a ser capítulos después, pero... Bueno, ¿no? Ya entrando a los 90s y 70s, aquí es cuando ya empiezan a experimentar directamente. Y se habla como de tecnología ajena, ¿no? Se dice que la base de ahí del S4, el sur del Área 51, es donde realmente empezó tanto el proyecto Pegaso como el proyecto Montauk, como todos los proyectos, pero de ahí fueron migrándolos, pues. Los fueron aventando a otros estados, etcétera. Sin embargo, ahí se habla que ahí tenían los restos originales de Roswell, sí, ¿no? Ahí, en este lugar, en los 70s, aparecen rumores sobre el uso de tecnología de tipo visión cuántica o el cronovisor. Empieza ya a estos rumores y se habla de una máquina. Que esta máquina estaba basada como en unos anillos magnéticos y unos campos de resonancia, que es el más clásico imagen de un portal, güey, que tenemos. Porque es literal, te subías a unas escaleras y está el arito. Y estaba un aro que giraba, pues, así mucho. Entonces, cuando tú pasabas a través de ese aro, pues era una especie de portal que te llevaba a otro lugar, pues, ¿no? ¿Por qué digo que es el inicio? Porque aquí se basa, por ejemplo,
agarran la tecnología del Pegaso, agarran la tecnología del experimento de Filadelfia y desarrollan esta supuesta máquina, pues, ¿no? Según los relatos, este aparato consistía en una combinación de componentes altamente tecnológicos y posiblemente de origen extraterrestre o híbrido. Era un sistema de anillos concéntricos metálicos giratorios que se parecían mucho al acelerador de partículas que luego se iba a inventar para extraer la partícula de Dios y todo esto, ¿no? Sí. De hecho, hay varios videos que se viralizaron hace poco de personas que hacen este mismo mecanismo para crear como portales, ¿no? Y digo, quién sabe si sean verdad, pero es como el mismo funcionamiento, pues, ¿no? El problema de esos videos, por ejemplo, es que para que esto funcionara, no nomás era echar a andar unos dínamos a correr y ya, o sea, estas personas, los relatos anónimos, decían que había algo más, que había una fuente de energía exótica, algo que no, como que esto sí era más bien directamente extraído de la nave extraterrestre, pues, ¿no? Que era como una antimateria, como era un núcleo de plasma así muy raro que generaba este campo de torsión espacio-temporal. O sea, realmente como que el ser humano no tenía la capacidad tecnológica en ese momento para desarrollar esta máquina, pero sabían cómo hacerlo. Entonces, se supone que extrajeron esa fuente de energía de estas naves, pues, ¿no? Además, bueno, tenía un conjunto de espejos, lentes y proyectores de luz para como recoger los hologramas, pues, ¿no? ¿Qué pasó después? Lo que el dispositivo podía mostrar era que mostraba futuros probables. Y esta parte es lo que lo diferencia. Aquí ya, por ejemplo, empezamos a diferenciar entre el proyecto Pegaso y el Looking Glass, porque lo que podía hacer era mostrar futuros probables. Ok. Como si fueran caminos alternativos. O sea, no te... Así como un videojuego, pues. Como un videojuego, como... que son de líneas. Decisiones, que son líneas distintas que cada decisión te va a llevar a tal parte, pues, ¿no? Visualizar puntos fijos en la historia como un cronovisor, tanto pasados y futuros, con una alta probabilidad de ocurrencia. ¿Cómo pasaba esto? Bueno, estos vatos agarraban varios sujetos de investigación, que ahorita les voy a platicar de 2 en concreto, y los metían y les decían que describieran lo que veían, pues, ¿no? Entonces, de todos los que escogían, agarraban todos los relatos y veían cuál era el más probable, pues. O sea, realmente no era ver el futuro, porque pues se supone, y bueno, esto ya es un tema filosófico, pero se supone que el destino no está escrito, pues se supone que el futuro no está escrito. Entonces, era como por probabilidades, pues, ¿no? Lo que no podía hacer esta máquina era ver futuros únicos o inevitables. No se podía tampoco controlar el tiempo ni viajar físicamente. O sea, solamente podían ver, nada más podían ver pero era el Looking Glass, pues. No se podía tampoco cambiar el pasado. A diferencia de Basiago, pues no contribuían a las líneas temporales. Era una gran pantalla, básicamente. Era una gran pantalla que te mostraba los futuros posibles y los pasados posibles también. O sea, ahí sí se asociaba un poquito con lo que decía Basiago, que realmente pues es como ver el pasado, pero ¿cuál pasado estás viendo, no? Es muy interesante. Aquí empezaron varios problemas, porque lo principal de este proyecto es que llegaba a un punto, estamos en los 70s aquí, ¿no? Llegaba un punto en el que todos los que experimentaron y fueron como los investigadores veían que el futuro se acababa, güey. O sea, que todas las líneas del tiempo, o sea, todas las posibilidades de futuros convergían en una sola. Y era un año muy específico. El año 2012, güey. En el 2012, todas las líneas se terminaban, no se terminaban, se unían, no se da cuenta. Cosa que les llamó muchísimo la atención a todos, pues qué va a pasar en el 2012. Si ustedes recuerdan, en 2012 se hablaba de que iba a ser el fin del mundo. Sí. O sea, uno de los grandes fines del mundo contemporáneos fue el 2012. Fue el 2012. ¿Por qué? Porque uno de los calendarios que ha sido de los más exactos a nivel astronómico y a nivel, de todo tipo fue el calendario maya. Sí. Y el calendario maya
se acababa en 2012. Eso según una interpretación Ajá. errónea de... Fue una interpretación errónea porque ahorita pues ya estamos 13 años después y Sí. aquí seguimos. Pero incluso una película salió del Pero 2012. esto me ayudó a entender eso. La parte de ese... Pues es que fue un reinicio del calendario realmente. O sea, no fue el fin. Fue el fin, pero fue como, pues volvemos a empezar, ¿no? Sí. Hay algo que descubrieron estos vatos de Looking Glass con respecto a esa certeza, pues, porque todos decían, en 2012 va a pasar algo. O sea, ahí se acaba, pues, ¿no? Sí. ¿Qué pasó después? Bueno, de los 80s a los 90s hubo testimonios con respecto al dispositivo Looking Glass. Su supuesto propósito para esto era ver las líneas del tiempo futuras como arma, como lo que les decía ahorita, como una forma de manipular las decisiones geopolíticas de los países contrarios, pues, ¿no? Sí. Manipular la economía, ver para dónde iba a caminar la humanidad y de esa manera poder tomar decisiones. Claro. Es como hacer trampa, pues. Vaya. Sí. Era como hacer trampa. Es como aquel que quiere viajar en el tiempo para ganarse la Para lotería. ganarse la lotería. Como, bueno, volver al futuro. Sí. Podemos ver ahí. Como Carson, creo que se llama, el viajero del tiempo que ganó la lotería varias veces. Sí. Bueno, que apostó, no me apostó acuerdo. a la bolsa de valores. Ajá. De manera fraudulenta y desapareció. Ese lo logró. Él lo logró. Él lo logró. En este punto aparece una figura que es Daniel Burich. Ese señor era microbiólogo. Y ahorita que estabas mencionando la parte esta del isótopo que les inyectaban para poder sobrevivir, estos viajes me llamó la atención porque este vato era microbiólogo. Él no habló realmente de sus implicaciones con otros proyectos. Pero no me extrañaría que estuviera involucrado con esa sustancia y sobre todo más bien como en el desarrollo de esta sustancia. Sin embargo, ¿qué fue lo que él dijo? Pues, ¿no? Él estuvo asignado directamente a Looking Glass y según sus declaraciones fue uno de los científicos encargados de estudiar e intentar comprender el funcionamiento de este dispositivo, de estos aros, pues, ¿no? Burich aseguró que el aparato estaba basado en física cuántica avanzada y tecnología alienígena, y que había sido parcialmente construida y reconstruida a partir de artefactos encontrados en Egipto y en Irak. Okay. De tecnología olvidada, pues. Antigua. De tecnología antigua que él fue a estos países y como que tuvo acceso a una arqueología oculta para poder desarrollar, para poder entender, digámoslo de esta manera. Y fíjense la profundidad. Agarrar una nave espacial extraterrestre como la de Roswell, agarrarla y no poder comprenderla y encontrar las respuestas en Egipto. Cosa que se conecta con Marte. Cosa que es que por eso me llama mucho la atención, porque el entender este funcionamiento de algo que supuestamente es muy futurista y que supuestamente es como ajeno a nuestra tecnología, a nuestra realidad, y encontrar las respuestas en el pasado, pues te indica que estos seres han estado aquí siempre. Y concretamente en Egipto, al igual que, o sea, esto que mencionaba Basiago del contactismo de los antiguos, del antiguo Egipto con seres de Marte, o sea, con seres tecnológicamente avanzados, podría ser la respuesta, digamos, que de esta gran hipótesis de que tal vez sí los egipcios sí tenían un contacto con tecnología avanzada. Y directa. Y conocimiento incluso para, pues, viajar al espacio y todo esto. Sí, y porque viajar al espacio nosotros estamos muy, no quiero decir esta palabra, pero muy adoctrinados. Anclados. A creer que viajar en el espacio es tener un entrenamiento astronauta, y las naves súper poderosas, ¿no? Y con estas turbinas y gigantescas. Creemos que eso es viajar en el espacio, pero quizás no es eso viajar en el espacio. Quizás viajar en el espacio se asocia más a estos proyectos, que es viajar en espacio y tiempo, porque se supone que, por ejemplo, es que eso de los 8 minutos y 20 minutos de aquí a Marte, pues te habla de que es maleable, que todo esto que vivimos es ilusorio. Es ilusorio, el tiempo y el espacio son ilusorios. Que nosotros perfectamente pudiéramos viajar a través del espacio-tiempo como si fuera algo cotidiano e instantáneo, pues. Entonces,
Por eso yo hablo de la evolución que estamos tomando como especie. Yo la veo incorrecta. No es así. Así no es la evolución. La evolución es más por este lado. Y por eso, después de 4.000, 6.000 años, ahí tenemos estructuras de civilizaciones antiguas que todavía están paradas. Y que todavía funcionan y que todavía no entendemos, güey. Sí, es que fíjate que yo creo que en esa cuestión, por ejemplo, hablando concretamente de la arquitectura, por ejemplo, actual, contemporánea, se ha inclinado mucho a la parte, sobre todo, de la administración de recursos y la practicidad en construcción, ¿no? O sea, creo que ahora... Sí, económico así. Exacto. Sobre todo esta parte de que un edificio se vea majestuoso, estético, etcétera, viene mucho de la administración de los recursos. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en un mundo capitalista, etcétera. Y quizá ahí son más inseguros, como las casas, pues. Sí, claro. Entonces, antes tal vez si no se tenía la noción de que se podría hacer de una manera más práctica y decían, bueno, a lo mejor vamos a cargar una piedra por kilómetros hasta llevarla para construir una pirámide. Claro. Esa era la forma y por ello también dices, bueno, es que tal vez es la respuesta más simple, es la respuesta, ¿no? Y es que una vez yo escuché un loco que decía, a mí se me hace ridículo que vivamos en una sociedad o vivamos en una realidad en la que uno tiene que endeudarse de por vida por un pedazo de tierra, güey. Que bueno, por eso dije un loco, ¿no? Porque estás totalmente fuera del esquema que tenemos. Pues ni modo, no tenemos opción, desgraciadamente. Sin embargo, me puse a analizar lo profundo de su comentario, porque sí es cierto, quizá en las civilizaciones antiguas perdidas, pues una casa no era algo que tú comprabas, güey, sino era el derecho a la vida, el derecho a la comodidad, el derecho a tú tener algo en donde vivir, güey. En donde dormir, en donde... Ahorita, si tú ¿Dónde refugiarte? ¿Dónde refugiarte? ¿Dónde guardar tus recursos? Ahorita si tú no tienes capital, tú no tienes dónde refugiarte, tú no tienes... Y eso habla de un plan que se instauró, güey. Sí. Bueno, se habla, te vas para atrás y ves, por ejemplo, desde dónde se empieza toda la Reserva Federal, los Morgan, los Rothschilds, cómo van construyendo todo este esquema que hoy nos rige y del cual somos prisioneros, güey. Sí. Sin embargo, antes yo pienso que no era así. Y, ok, podrían decir algunos, ¿no? Pues sí, pero eras un esclavo, ¿no? Sí. Pues sí, pero unas por otras, ¿no? ¿Tú crees que, a ver, y teniendo eso en cuenta, ¿no? Teniendo en cuenta que evidentemente un gobierno, un deep state conoce la información de estos altos proyectos secretos, tiene información de los eventos canónicos de la humanidad. ¿Crees que en realidad la economía y todo lo que está pasando en el mundo sí esté encaminado o realmente no es algo que sea manipulable tan fácilmente? Yo creo que sí está encaminado. Okay. Yo creo que sí está encaminado. Yo creo que las mayores empresas que nos están rigiendo ahorita no lo valen, güey. Y creo que últimamente las noticias que han salido, ¿no? Esto de que China dijo cuánto costaban las cosas de lujo. Sí. Y es ridículo, pues, ¿no? O sea, como una bolsa que me la vendes en $50,000, en realidad te costó $80 hacer. O menos todavía, ¿no? Eso habla perfectamente del estado en el que nos encontramos, en el que no importas. Es una manipulación de nuestra realidad en el sentido de que el significado de las cosas tiene el sentido que a base incluso condicional a través de la historia se nos ha dado con el tiempo, ¿no? Creo que el ser humano se ha ido desenvolviendo conforme los años con un adoctrinamiento encaminado, sí, a esta nueva forma de vida, a esta manera tal vez capitalista, si quieren verlo así. Y es como que esto que estamos diciendo... Consumista también. Yo lo veo como resultado de un gran plan, güey. Sí. Porque estos temas que estamos tocando, estos proyectos, imagínate la información que arrojaron estos proyectos. Pues estos proyectos literalmente existen, todo. O sea, puedes ver el futuro y el pasado. Entonces, tú con esa información, ¿qué es lo que quieres? Pues tener más poder.
tener Tú más quieres control. la mejor versión de tu línea temporal, sin duda. Y bueno, y tú tienes forma de controlarlo. Y si ahorita estamos así en nuestra realidad es porque es un resultado de todo esto. Porque como mencionaba al principio de este capítulo, todo esto está documentado, güey. Todo esto existe. Todo esto está aceptado por el gobierno de que existieron estos proyectos. Ya, bueno, un vaciago que hable de todo. Eso sí, quién sabe, pues. Proyectos secretos hubo, totalmente. Hubo. ¿Y por qué son secretos? ¿Y dónde está esa información? Pues claro, esa información se usó, güey. Y se usó y nos tienen aquí ahora. Sí. Pero fíjate, más cositas. Porque este señor no nomás hablaba de esto. También decía que él tenía contacto directamente, que tenía así como un compañero de trabajo, que él lo llamó el J. Rod, que era un ser extraterrestre. Ok. O sea, que era un gris, güey. Sí. Que era un gris que le hablaba de toda la línea evolutiva del ser humano y que él era parte de esa línea evolutiva. O sea, que este ser extraterrestre para nuestros ojos, y que él también lo describe como un ser extraterrestre, él dice que él es parte de la evolución del ser humano, de una línea temporal futura, dice. El J. Rod le proporcionó datos sobre cómo funcionaban las líneas temporales y advirtió que el mal uso de este proyecto Looking Glass podía causar una catástrofe espaciotemporal. Y ahí es donde va con el tema del 2012, porque parte de esta misión era evitar que ocurriera una divergencia destructiva de la línea del tiempo. O sea, que algo que hoy suena como muy cotidiano y está asociado directamente a la ciencia ficción. A hablar, por ejemplo, de series estas de superhéroes y todo esto. Incluso de H.G. Wells, que también tiene su novela de Máquina del Tiempo. O sea, exacto. Tiene muchísimos años el concepto como pues tal. Se supone que esto sí existe, pues, ¿no? Y aquí empieza él a dar como unas conexiones entre toda la tecnología en la que se estaba basando Looking Glass para desarrollarse de la tecnología antigua sumeria y egipcia, como el ojo de Horus o los cilindros de Nippur o las tablillas de Nippur también, claro, ¿no? Que de ahí se extrajo información para desarrollar esto, güey. Sí. Y dices tú, pues entonces me estás dejando claro, pues que estas civilizaciones tenían acceso a esta tecnología también, porque estamos aprendiendo de tecnologías de hace 8,000 años, 10,000 años. Entonces, qué locura es esto, pues, ¿no? Sí. Y aquí es donde aparece otro señor, porque obviamente cuando sale Burrich a decir esto, pues es tomado como un auténtico loco, pues, ¿no? Sin embargo, esto es en los 90s. Sí. Sale otro vato. Su testimonio fue muy criticado hasta que sale Bill Wood. Bill Wood, él era un ex militar de la Marina de los Estados Unidos que sirvió como Navy SEAL y fue operador de misiones encubierto durante los años 90s y 2000s. Algo así como Elizondo. ¿Te acuerdas del congreso donde sale Luis Elizondo y sale y empieza a decir que los UFOs son reales y todo esto? Y que él estaba encargado de la seguridad de inteligencia de la Casa Blanca, pero como una subsecretaría secreta y completamente resguardada, pues, ¿no? Sí. Pues Bill Wood es básicamente eso también, en esos años. Okay. Entonces, él asegura haber trabajado también con esta tecnología de visualización temporal. ¿Qué pasa, no? Él tuvo acceso, él tuvo autorización para ver las simulaciones y los resultados del Looking Glass, aunque él pues no era científico, sino más bien como era un operador de misiones tácticas, empezó a analizar los escenarios. O sea, él estaba a cargo de esa parte, ¿no? Confirma el tema del evento del 2012 y le llama también la atención. A este evento, por ejemplo, todos estos investigadores y personas que tuvieron acceso le llamaban el despertar. Porque precisamente a eso hace alusión esta parte del 2012. Ellos hablan de que en el 2012 iba a ser el principio del colapso cuántico o el despertar. Okay. ¿A qué hace alusión? Esto es una locura, ¿eh? Y yo creo que puede que tenga un punto, porque así como los mayas lo predijeron del reinicio, estos señores con Looking Glass determinaron que en el 2012 iba a haber, y me atrevo a decir que hubo, un despertar de conciencia mundial.
O sea que dentro de todas esas líneas temporales del futuro se iban a alinear a una sola. Y que ese era el camino, güey. O sea que ese iba a ser el despertar de conciencia. Que de ahí iba a empezar como a la gente entrar en concordancia y empezar a estar en desacuerdo con muchas cosas y a tratar de derrocar a esta élite, pues, ¿no? Claro. Básicamente. Y precisamente por eso pararon el Looking Glass. Porque, obviamente, de entrada, el señor Virurich, ese señor decía que trabajaba para el Majestic 12. O sea, él decía que la élite quien estaba a cargo del Looking Glass y quienes estaban financiando el proyecto, no nomás era Estados Unidos, sino eran estas 12 familias que se supone que controlan el mundo. 12 o 13, ahorita ya dicen que son 13, pero el Majestic 12, que ustedes pueden encontrar un documental que es presuntamente falso, que es lo primero que ves, que te encuentras, es falso, ¿no? Falso, sí. Pero hay cosas. Puede que sea más bien como una coartada el decir que es falso. Sin embargo, ahí está, pues, ¿no? Él decía que trabajaban para ellos, para esta élite. Y que ellos lo que querían con esta visión del futuro era, pues, controlar geopolíticamente, económicamente, y que cuando se dieron cuenta que llegaban hasta el 2012 y que de ahí ya no iban a poder controlarlo, en vez de seguir la investigación del por qué no, dijeron, vamos a parar esto. Porque les dio miedo, güey. Y les dio miedo que la humanidad despertara, pues. Y de ahí empiezan otras teorías de conspiración que van más como del nuevo reset. Porque ¿qué es más fácil para la élite? Controlar a un pueblo, a un planeta que está despierto, o destruirlos, erradicarlos y volver a empezar. ¿Qué es más fácil? Entonces, de ahí empieza la teoría del nuevo reset. Sí, así como un diluvio. Como un diluvio, como una guerra nuclear, etcétera, pues, ¿no? Sí, una catástrofe que acabe con la sociedad como se conoce hoy en día, pues. Entonces te digo, hay mucho de esto. Claro. Hay muchísimo de esto. Y de hecho quiero decirle a la gente que si les interesa que hablemos de otros proyectos que tienen que ver con toda esta información, por favor pongan aquí en los comentarios, porque la verdad es que hay más cosas. Hay más. Uy, hay más. Hay muchas más cosas. Hay testimonios, evidencias de personas hay muchísimas que cosas viajaron en el tiempo. Exacto. Así que, bueno, eso lo veremos en sus comentarios y con sus likes en este video para poder hablar de estos otros proyectos y otras evidencias que existen. Pero muchísimas gracias. Se nos fue, ¿eh? Sí. Oye, hace mucho que no grabamos un capítulo tan largo. Sí, creo que sí, ¿eh? Pero la verdad es que nos encantan esos temas. Sí. Creo que se nota. Así esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo. Gracias por llegar al final. Deja tu like si te ha gustado y suscríbete a este canal. Estamos en todas partes como Emisiones Podcast y a mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y al buen Mike estuvo atrás en los controles como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y los sigan. Ahí se los encargamos mucho, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo video con más viajes en el tiempo, tal vez. Tal vez. Bye.